titulado Toma el consejo correcto. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer todo ese capítulo para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Ya lo tienen, dice así la palabra del Señor, que se lee en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se habían reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel. Hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. Y te serviremos. Y les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responde a este pueblo? Y ellos le contaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y le agradares y le hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban al servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros? ¿Qué respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vivió pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí aquí 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado Ahías sinonita y Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no le había oído, respondió al pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel cada uno a sus tiendas. David mira ahora por su casa. Así fue todo Israel y sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en la ciudad de Judá. Envió luego al rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon y le dijeron a Israel, los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró al rey Roboam, y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Tuyo es la honra, la gloria, la magnificencia, Señor. Hoy en esta noche, Señor, permíteme, Señor, dar tu palabra, Señor, que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado, Señor. Dios mío, tú conoces
el anhelo y el deseo de mi corazón, Señor, en esta noche. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Oh, sí, Señor, en tu nombre precioso de Jesús, predico tu palabra. Amén y amén. Con un gloria a Dios, hermano, puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hermano, esta historia me conmovió cuando estaba haciendo el estudio, porque fue aquí donde se dividió el reino del sur y el reino del norte. Había en ese tiempo un solo pueblo, un solo rey, que estaba comandado por el rey Salomón. En ese tiempo ellos ya conocían el Señor de los ejércitos. Ellos ya habían sabido y habían conocido los grandes prodigios y milagros que el Señor hacía con su poder, con la diestra de su poder. El mar rojo se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Caminó, hermano, libremente. Gloria sea al Señor. Y ellos pudieron ver, hermanos, también que de la peña, de la roca, hermano, fluía agua. Gloria sea al Señor. Y también el Señor les proveyó codornices en el desierto. Y también, hermano, esas grandes maravillas que cuando el pueblo de Israel caminaba, la nube les era de sombra, hermano, aleluya. Y caminaban. Y cuando había, hermano, un largo tramo que recorrer, un tiempo que estuvieron en el desierto, miraron las maravillas del Señor. Pero en este caso, hermano, ya el rey Salomón tenía sus generales, tenía un pueblo, hermano, que estaba guiándolo. Pero nosotros entendemos al final el rey Salomón se perdió por el pecado que tanta sabiduría que él tenía dejó al Señor. Y en ese fue profetizado de Roboam. En eso fue conocido que Roboam iba a hacer algo. Y eso pasó, de que hizo un complot, de que él hizo en su corazón, ya traía un resentimiento quizás. En su corazón él ya tenía de que él quería ser el rey. Y él no tenía linaje, no tenía la sangre real. Era un general. Y eso no era la voluntad de Dios. Pero mira cómo así se dividió el reino del sur y el reino del norte. Allí, como hemos leído en Crónicas, las historias están en el libro de los reyes. Roboam, hijo de Salomón, actuando con el consejo equivocado. El reinado del sur, que es Israel, reinó en Judá también. Y Jeroboam, por otro lado, hijo de Nabat, de la tribu de Efraín, era un general del ejército de Salomón en Israel. Tras la muerte de Salomón, condujo la división del reino de Israel y sus tribus. Gobernó los territorios de 10 tribus en Israel con los israelitas. Su historia está narrada, como les dije, en el libro de los Reyes, capítulo 11, del 20, en el siguiente. Y miramos, hermano, que el rey Roboam también, él se equivocó cuando el pueblo de Israel se contó donde
ver, déjame ver. En Siquén. El pueblo se juntó en Siquén para nombrarlo rey Roboam. Todo el pueblo fue en Siquén. Y mire, hermano, cuando escuchó Roboam que él había ya en el corazón planeado de matar al rey Salomón, cuando se dieron cuenta, entonces Roboam huyó a Egipto. Pero cuando escuchó que el rey Salomón había muerto, él luego se fue con Roboam a ver qué estaba pasando. Ya había muerto. Entonces regresó, pero no con buenas intenciones. Él ya en su corazón ya había planeado de ser rey. Ya llevaba esa intención. Pero cuando él fue un vocero, él ya tenía esa afluencia de tener un pueblo, quizás la gente poder estar con él. Le servían como general, le servían, le seguían. Tenía también un grupo de soldados, un grupo de hermanos. Él trabajaba para el rey Salomón. Pero cuando escuchó, entonces él vino. Y cuando él vino, él sutilmente se acercó, ¿verdad? Como vocero. Él juntó el pueblo de Israel. Y entonces yo pienso que fue con los ancianos. Y él les dio a escuchar un consejo. Roboam, era joven. Entonces, por lo tanto, él primero lo que iba a hacer es orar a Dios, pedirle la dirección a Dios, cómo guiar al pueblo de Israel, pedirle primeramente a los ancianos, que eso fue lo primero que le aconsejaron, que qué debemos de hacer, ¿verdad? Primero llegaron a él, le dijeron, mira, nosotros, tu padre nos puso una carga pesada, entonces, hazlo ligera. ¿Qué le dijo? No, si los trató con azote, yo los voy a tratar con escorpiones. Entonces, fue algo, hermano, que era duro, pero allí es donde entra Jeroboam. Es allí donde entra Jeroboam. Aleluya. Él ya había planeado, hermano, una conspiración para asesinar al rey, ¿verdad? Y esto aconteció, hermano, de que ninguno de los dos pidió la dirección del Señor, sino que ellos querían hacer lo que a ellos les parecía bien, lo que ellos querían. El otro, Roboam, quería, hermano, solamente ser exaltado, ser reconocido. Era un dictador, porque eso es lo que se escuchaba. Eso es lo que él quería. Y entonces, cuando escuchó que se juntaban el pueblo y no lo obedecieron a Roboam, entonces miren lo que dijo aquí esto aconteció ahí en el libro allí mismo, lo que leímos en el 10, versículo 18. Envió luego rey Roboam a Dorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró al rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Mire, cuando escuchó
Roboam mandó a alguien, ¿verdad? Mandó a alguien que fuera el que tenía tributos, el que daba tributos. Pero ¿qué le hicieron? Bueno, el pueblo de Israel lo apedrearon y lo mataron. ¿Qué hizo Roboam? Huyó a Jerusalén. Sí, huyó a Jerusalén. Entonces, cuando huyó a Jerusalén, allí empezó el complot de la división que él había planeado ya. Entonces, él dice que juntó no sé cuántos soldados, aquí lo dice, juntó soldados para planear, ¿verdad? Ir contra Jeroboam. En el 11, cuando vino, 11:1, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y Benjamín 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel. Hacer volver el reino de Roboam, vino palabra de Jehová a Samaí, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y todos los israelitas en Judá, Benjamín, diciendo: así ha dicho Jehová, no subas ni pelees contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a casa, porque yo he hecho esto. Miren, ya él había reunido 80 guerreros para ir a pelear contra Jeroboam. ¿Pero qué? Vino otra profecía que no les dejó. Miren, no hagan eso. Se van a pelear entre hermanos. No hagan eso. Entonces, hasta ahí Roboam entendió la voluntad del Señor. Él dice, escuchó y no hizo que fuera a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, allí es donde tomó, hermano, donde tomó Jeroboam, ahora sí, el poder. Jeroboam es allí donde tomó la decisión formar su reinado. Es allí donde Jeroboam, por su propia concupiscencia, quizás por su propio intelecto o el poder que ya tenía, quiso hacer eso en contra de la voluntad del Señor. Miren, voy a saltarme hasta el versículo 13. Miren lo que hizo, hermano. Y los sacerdotes y levitas que estaban todo en Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y venían a Judá, a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Miren, ¿a dónde los llevó el pueblo de Israel? El pueblo de Judá. ¿A dónde los introdujo? ¿Qué no se le hizo? Esto, hermano, esto no es lo que está escrito aquí, no es ¿cómo le dicen? Aleluya. No es una revelación. Esto lo puede entender con simplemente leer. No es una revelación, solamente tú puedes leer que él escogió sus propios sacerdotes que no eran hijos de Leví. Él escogió sus propios sacerdotes y ahí vamos a ver que él hizo sus propios 2 becerros, que uno lo puso en el monte de Betel y otro lo puso en Dan. Esos 2 becerros de oro que hizo, los perdió el pueblo de Israel, aún viendo las maravillas del Señor. El pueblo de Israel se desvió porque un líder que no pudo dirigirse delante del Señor, que no pudo buscar el rostro del Señor, la dirección fue fatal para el pueblo que se dividió. Y eso, hermano, aquí nos dice, no solamente fue la división del pueblo de Israel, sino una nación que vino, hermano, a dividir
de un solo pueblo. Que aquí lo dice, pero también dice que no solamente eso, hermano. Ahora, imagínense un ejemplo. Que aquí, ¿verdad? Está el pastor y viene alguien, un líder, ¿verdad? Y se lleva la mitad del pueblo. Y ha sucedido, y ha pasado. Pero ¿qué le ha metido? Le ha metido cizaña. ¿Y él qué está haciendo? Atento, porque dice, cuando escuchó Jeroboam que murió, Salomón rápidamente fue para hacer la división. Se levantó. Y fíjate, y no solamente eso, dice, cuando estaba en Judá, esto fue lo duro, que los sacerdotes los echó afuera, dice, los dejó afuera. Y por eso, pues no estaban contentos, porque ellos iban a Jerusalén a adorar a Jehová. Por eso fue el pensamiento de Jeroboam, de que digo, bueno, ¿y ahora qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si voy para Jerusalén, allá está Roboam, me va a matar. Entonces, ¿qué le digo al pueblo de Israel? Le voy a decir, bueno, le hago una imagen, le hago una estatua y le digo, mira, aquí está tu Dios. ¿Para qué van a ir a Jerusalén? ¿Para qué van a ir allá? Aquí les pongo otro Dios. Este es el Dios que los sacó de Egipto. Este es el Dios. Y miren hasta dónde llegó. Esto, hermano, no es algo nuevo. Esto ya pasó el tiempo, hermano, de los reyes. Esto, hermano, ha sucedido siempre. Por eso hay que tener cuidado de lo que nosotros escuchamos. Hay que tener cuidado del buen consejo que nosotros podamos atesorarlo. Porque, hermano, a veces nos gusta que alguien nos diga lo que nosotros queremos hacer. El pastor predica, pero a veces no nos gusta. Lo que nosotros queremos hacer es tener la libertad de poder hacer, de perdernos, de tener control de nuestra propia vida, de hacer y deshacer como nosotros queramos. Pero dijo el apóstol Pablo, ya no es así. Antes yo me iba, yo hacía lo que quería, pero ahora vivimos para Cristo. Él, hermano, aleluya. Estamos, hermano, en Él. Y mire, hermano, qué gran desastre hizo. Tomó sus propios sacerdotes, los echó, los verdaderos sacerdotes que alababan a Dios. Y así sucedió, y así pasó. Pero ahora, gloria a Jesús. Mire, el primer pecado de Jeroboam consiste, es de vital importancia saberlo, se compone de 3 transgresiones gravísimas de la ley de Dios, que la mayoría de las iglesias hoy cometen también. ¿Qué es lo que hizo, hermano? Cuando alguien, hermano, se desvía de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Señor, terminan como Jeroboam. Terminan, hermano, en apostasía. Terminan, hermano, perdiendo la fe, perdiendo la verdad. Y eso, hermano, es una de las cosas que nosotros no debemos de perder, hermano. Ya tenemos esa fe, ya tenemos al Señor. Entonces, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora volveré al reino de la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio en la casa del Eterno en Jerusalén, este pueblo me va a matar. Lo hizo por temor. Jeroboam tenía miedo. Tenía miedo. Entonces eso es lo que hizo. Lo que causó es de poder hacer reunir la gente, los sacerdotes. Bueno, vamos a hacer esto. Le voy a decir a este pueblo. Entonces el pueblo se dejó llevar porque ya traía un poco de su corazón. Ya traía de los egipcios. Ya traía del mundo. Y ahora, hermanos,
dice Eclesiastés que Dios nos hizo perfectos, pero uno se lleva, aleluya, conforme a su propia concupiscencia o a su propio parecer. De todo, hermano, de estas cosas, el mundo ofrece muchas cosas. No solamente en esto, hermano, que se puede perder. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros nos puede apartar del camino del Señor. ¿Cuántas de las veces, hermanos, ustedes han sentido un remordimiento, un rencor en su corazón contra su pastor, contra su hermana? Eso puede causar una división. Eso puede llevar un estrago amargo, hermano, para la iglesia. Y ha sucedido. Hay que tener cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo, creo, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera, persiste en esto. Haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. No solamente esto, también dice Tito, también dice 1 Timoteo 4, allá versículo 1, dice que nosotros nos guardemos. Miren lo que dice en Hebreo, Timoteo. Tiene un poquito de agua, hermano, que me regalen. Gracias. Denle una alabanza fuerte al Señor. Está en 1 Timoteo 4. Esto no lo tenía, hermano, en el estudio que estaba, pero esto, hermano, concuerda. 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso, hermano, cuando leí, yo me acordé de ese versículo. Y eso, hermano, nos puede desviar. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos llegado a la casa del Señor? Hemos pasado grandes luchas por un malentendido, que a veces eso nos quiere sacar de la iglesia. Y no solamente eso, nosotros le hacemos saber a otro hermano, y de otro hermano le hace saber a otro hermano, y eso es algo pequeño que no era necesario de contárselo, pero se lo contaste. Pero eso se hace grande, se hace un fuego que quema, hermanos, aleluya, todo el busque. Y entonces aquí, hermano, no solamente, aleluya, de esto uno se puede. Hay muchas cosas, hermano, donde el mundo ofrece muchas cosas. El mundo dice, ofrece mucho, pero el Señor nos tiene algo más grande allá en los cielos. Nos tiene algo preparado, aleluya, que lo que en el mundo es perecedero, aleluya, allá es eterno. El mundo dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. En esa palabra nos aferramos, en esa palabra, hermanos, aleluya, nos conducimos para llegar a la vida eterna. Ya estamos en el camino del Señor. Perseveremos, hermanos, tengamos cuidado del consejo. ¿A quién le pedimos? Aleluya, no vaya con con 2, 3 personas, a los jóvenes, aleluya, sino vaya a los ancianos, vaya a los expertos, pero primeramente vaya hacia Dios, porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca te va a fallar. Dios tiene un plan y un propósito.
Aunque a veces no los entendamos, pero hermano, a veces hay cosas que nosotros nos obstaculizan, hermano, para no seguir en los caminos del Señor. El orgullo es una de ellas, hermano. El orgullo, la vanidad es una de ellas, hermano, que cuando alguien, hermano, aleluya, empieza a ser reconocido, cuando alguien ya empieza a ser reconocido, ya quiere ser exaltado. Y no es así, hermanos. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, la honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Les digo, hermano, por experiencia. Les digo por experiencia. Y espérese, hermano, si a usted no le ha sucedido eso, aunque no le ores a Dios, le llegará su oportunidad de que pueda crecer en los caminos del Señor a base de pruebas, a base de luchas, a base de dificultades. Es donde sacas el filo de tu decisión. Es donde se puede mirar el verdadero cristiano, el que se queda o el que se va, el que resiste, aleluya, resista hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque no es de llegar, hermano, es de perseverar. Aún arrastras, hermano, como muchos nos ha sucedido, como muchos nos ha pasado en ocasiones, hermano, con una discusión con un hermano o con un ser querido que pueda ocasionar, y con eso, hermano, se hace grande, y con eso se hace un tropiezo para llegar a los caminos del Señor, a otros, o para que tú no puedas llegar a los caminos del Señor. Pero, hermano, ya estamos aquí, hay que perseverar unos a los otros, orando sin cesar, para que no caigamos en tentación. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y ese es el trabajo del diablo. Pero, hermano, está vencido en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo lo venció. Al tercer día resucitó y dijo estas palabras: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Al tercer día, aleluya, hubo una gran victoria para el pueblo, aleluya, de hoy. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos el buen consejo, porque consejos, hermano, van a abundar, pero no de lo que tú quieras escuchar. Aquí está, hermano, el buen consejo de la palabra de Dios. Aquí está. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Les decía, hermano, uno de los orgullos de la vanidad que el ser humano tiene, uno de los principios de donde el ser humano puede. Ahora, Roboam le decían los ancianos: mire, si te portas de buena manera, si hablas bien con el pueblo, te escuchará, te seguirá por siempre, te seguirá. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no tenemos el buen trato. Mire, otro día en un comentario platicaba con el pastor, el pastor de Victoria. Le decía, no me acuerdo quién es, si es Jonathan, pero es una persona, hermano, que dice que se paraba en la puerta de la casa. Él no iba a ser rey, tampoco una de esas que no iba a ser rey. Pero, hermano, dice que cuando venía la gente lo trataba bien, lo saludaba y ganaba, dice, muchas. Y así consiguió a personas que lo hicieron hacer rey. El buen trato, hermano, que a veces nosotros no lo ponemos en práctica. Es más, se puede decir que nosotros actuamos rápidamente en nuestro enojo que en la paciencia. Y eso, hermano, nos hace perder la cabeza y hace que nosotros perdamos el control de lo que nosotros quisiéramos hacer en la voluntad de Dios. Yo una cosa, hermano, he dicho: que el Señor me guarde en todo tiempo. Y también he entendido que yo fui escogido por Dios.
Usted fue escogido por Dios. Que no ha terminado su obra, eso es otra cosa. Pero de que lo termina, lo termina. Porque ya fuimos sido llamados. Él lo sabe. Por lo tanto, hermano, nosotros hay que perseverar. Ahora, 5 minutos, deme 5 minutos. Son las 9, ya es tiempo. 5 minutos para terminar. Miren, hermanos, les quiero contar como testimonio, porque esta iglesia no va a quedar así. Esta iglesia va a florecer. Esta iglesia, hermano, no va a quedar así. Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado de todas, pero mira, lo importante es que estamos perseverando. Están lo que deben estar en la casa del Señor. Miramos el ejemplo de Roboam. Ahora, puedo contar esto. En los primeros días, hasta ahorita, no puedo perfeccionarlo, una predicación, una enseñanza. Soy tardo, como dijo Moisés. No lo perfecciono. Y vamos para allá, a la perfección. Pero mire, cuando yo empezaba, quizás muchos de ustedes pueden negar a algo que Dios los tiene preparado. En este año, hermano, va a haber llamamientos. Cuando apenas, hermano, les decía, comenzaba a predicar, cuando prediqué por primera vez, segunda, tercera, y dije, wow, ya empecé a predicar, ahora sí soy predicador. Y no sabía, hermano, en el camino, en la mitad del camino, que tenía que ser probado, que tenía que ser quebrantado, que tenía que ser santificado, que tenía que ser purificado para que Dios me pudiera usar así como yo quería, no solamente con mis emociones, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermano, me llevó, aleluya, a no crecer espiritualmente. En una ocasión, hay que estar de testigo, hermano, 2, 3 ocasiones. En primera fui a predicar, me invitaron y bueno, fui para allá y gloria sea al Señor. Y el segundo fue el más grande error de mi pensamiento. Miren, hermanos, el pastor me mandó a que le cubriera el lugar, a dirigir el servicio. Wow. Me senté. Aquí estaban los hermanos, el hermano Limón, ahí estaban los grandes hermanos. Dije, wow, ¿dónde estoy? Con los mejores predicadores. Esa es mi emoción. Yo quisiera ser como ellos, predicar como ellos. Pero con poquitos problemas que me venían con la familia, con los demás, eso me hacía flaquear. Eso, hermano, es lo que me hacía retroceder. Pero como hasta aquí me ha guardado el Señor, y puedo decir, hasta aquí estoy en victoria, y seguiré predicando la palabra del Señor. Aleluya, porque el Señor me ha llamado para predicar su palabra. Eso sí estoy seguro. He tratado de muchas maneras, pero no he podido. Pero de algo seguro que estoy es de llevar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, sea que predique aquí o sea que predique allá afuera. Pero vamos a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y eso, hermano, mi emoción me llevó a otro nivel más bajo, no a nivel más arriba. Y hay algunos que están deseando que me pongan yo a predicar, que me pongan yo a cantar, que me pongan yo a dirigir. Ya estando aquí es otra cosa, hermanos.
Estando aquí es otra cosa. Estando aquí es un compromiso con el Señor. Estando aquí, hermanos, aleluya, las cosas son serias. Estando aquí, hermano, no estoy hablando de perfecciones. Estoy hablando de la gracia del Señor, que Él nos puede moldear. Porque eso a veces nos obstaculiza. De que a veces uno mira en su hijo, uno mira en su esposa, uno mira en los hermanos, los errores, los defectos, y eso nos bloquea. Y cuando nosotros, aleluya, podíamos, aleluya, tener confianza en el Señor Jesucristo y decir: si mi hijo todavía le entra la marihuana, si mi hijo todavía le entra el alcohol, pero yo estoy confiando en mi Señor, yo estoy confiando de que Él me va a levantar a mí, a mi familia y a mis hijos, sea ahora o sea mañana, pero le aseguro que Dios va a hacer la obra, porque esa es la confianza que nosotros debemos de tener, no por nuestro mérito que podamos hacer, sino por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso me ha tocado experimentarlo, hermanos. Pero por otro lado llega el consuelo del Señor y dice: no te desesperes, tranquilo, tu oportunidad va a llegar, y cuando llegue tu oportunidad no lo desaproveches. Úsalo, Señor, como un instrumento, aleluya, nuevo. Úsalo, Señor, porque aquí hay talentos, hermano. Hay predicadores, hay, hermano, cantantes, aleluya, que son ungidos. Hay, hermano, que pueden tocar, hermano, un instrumento. Pero nosotros, hermano, nos obstaculizamos. Póngase de pie.